Los niños de ojos negros. La policía me llamó por teléfono preguntándome si yo conocía a Ana Ibarra. Claro, le contesté, es mi hermana. A las 11:30 de la noche seguramente era una mala noticia. Cuando me quedé en silencio después de mi contestación, ellos me pidieron ir a la comandancia que estaba en el Distrito Norte. Seguí en silencio. Mi hermana era ciega y muy independiente. ¿Qué le pasó?, alcancé a preguntar. Ellos seguramente se preguntaban el porqué de mi frialdad. Yo atiné a decir, mi hermana es ciega y vive sola. ¿Qué le pasó? Ellos, comprendiendo, me dijeron, suavizando el tono, ella falleció. Tome su tiempo para reponerse de la noticia y venga al CEMEFO para reconocer el cadáver, por favor. ¿De qué falleció?, le alcancé a preguntar. Ellos contestaron que parecía de causas naturales, que no me podían decir más hasta que el forense no hiciera un dictamen. Yo les agradecí, colgaron el teléfono y me quedé absorto en mis pensamientos un tiempo que no podría definir. Mi hermana no siempre fue ciega. Tuvo un accidente siendo adolescente cuando venía manejando el carro de papá después de una fiesta. Ella dice que se le atravesó un perro lanudo, gigante, con ojos amarillos. Dice que volanteó y eso lo sacó de la carretera. No hubo golpes en la cabeza que hubieran causado la pérdida de visión. Ella decía que fue un castigo por haber visto a la bestia esa. Dijo que sentía que era algo prohibido. Mis padres intentaron devolverle la vista por todos los medios, pero no fue posible. Con el tiempo, voluntad y terapia, aprendió a moverse por el mundo con su discapacidad y pronto su autonomía fue tan grande que logró conseguir un excelente trabajo y se mudó a vivir sola. Nunca había tenido ningún problema, casi no nos hablaba, pero era por su temperamento desapegado. No se metía en problemas, no tenía vicios. Por eso cuando marcó la policía y me preguntaron sobre ella, sabía que había sido algo grave. Cuando llegué a la comandancia me esperaba el agente que había descubierto el cadáver. Me comentaron que los vecinos llamaron a la policía, más porque no la habían visto desde hacía días que por el aroma, que es el delator normal en casos donde la muerte ocurre en un vecindario, donde todos viven muy pegados uno del otro. Los vecinos tenían su número, dijo uno de los policías. Dejar resguardos de todo tipo por cualquier eventualidad era típico de mi hermana. Pensaba eso cuando otro policía me preguntó si estaba listo para identificar el cadáver. Tal vez ocurrieron más cosas, pero la sucesión de eventos en estas circunstancias se tornó extraña, atemporal y frenética. Creo que asentí. Sí, eso debí de haber hecho porque en instantes me encontraba ante la camilla con un cadáver cubierto por la cremallera de una bolsa negra. Muy atípico, pensé. Al menos con respecto a las películas donde el cuerpo está cubierto con una sábana blanca. ¿Está listo?, escuché reverberando en el cuarto. Yo volví a sentir y el policía abrió el cierre sin mucho miramiento. Dejó que mirara con calma y luego, quizá viendo mi rostro e intuyendo lo que podría estar pasando en mi mente, dijo, todavía no se hace la autopsia, pero probablemente por el ambiente de su departamento, el cuerpo inició un proceso de momificación natural. En efecto, Ana se había enjutado al punto de parecer una anciana que ha consumido su grasa y músculos en una vejez bastante cruel. Es ella, logré decir, después de observarla absorto en las líneas que surcaban su rostro anciano y terrible. Luego el policía cerró la cremallera y me pidió que lo acompañara a una oficina donde comenzó a hacerme preguntas. En principio, muy casuales, pero que se volvieron un tanto inquietantes. Me preguntó sobre si vivía sola, si alguien la visitaba, si sabía de alguien que se quedara bastante tiempo allí. Me preguntó sobre si tenía el síndrome de Diógenes. A todo contesté que no lo sabía, pero el síndrome de Diógenes era impensable para mi hermana. Ella era extremadamente pulcra y ordenada. Tal vez sí tendía al aislamiento, pero por autocomplacencia, no por algún desorden mental. Luego el policía me miró fijamente a los ojos y sacó unas cuantas fotos, y antes de mostrármelas me dijo que las mirara con discreción. Podrían ser un tanto incómodas de ver. Luego me las extendió y en una de ellas pude ver el departamento de mi hermana, o al menos lo que alguna vez fue su departamento, en un estado deplorable y nauseabundo, tal como lo tendría alguien que acumula porquerías, comida, envases y demás cosas inservibles, pero con una característica realmente inquietante.
Había entre los desechos nidos ovoidales hechos de cartón, desperdicios, papeles y una baba espesa petrificada, semitransparente, un tanto amarillenta, que escurría por los costados. Cuando le pregunté al guardia sobre eso, él solo se limitó a decirme que estaban investigando. Parecía alguna clase de nido atípico de rata o algún mapache adaptado a un entorno urbano. El guardia se quedó pensativo unos instantes y después soltó: «No se preocupe, los científicos descubrirán qué puede ser». Yo repliqué pidiendo que no me dejara así, que me dijera lo que él pensaba. Después de unos momentos pensativos, dijo sin reparo: «Parecen capullos hechos por insectos». Luego me dio una palmada y me dijo que no me preocupara, que todo eran conjeturas hasta que los científicos determinaran qué podía ser. Luego sacó un folder plástico transparente del cual se adivinaba que contenía las cosas personales de mi hermana y un libro rojo. El policía me dijo que eso es lo que traía mi hermana en su ropa y que el libro estaba escrito en braille. Me preguntaron si sabría leerlo. Les dije que sí, por supuesto. Tuve que aprender cuando lo del accidente de mi hermana. El guardia en cuestión volteó a ver al que yo intuí era su superior, el cual asintió. Luego me dijo: «Su hermana tenía agarrado este libro entre sus manos en forma amenazante. Creemos que debe de ser algo de suma importancia. Quisimos buscar a alguien que lea braille, pero creo que sería más prudente y productivo que usted lo lea, y si encuentra algo que nos pueda decir sobre lo que pasó en casa de su hermana, nos informe. ¿Qué le parece?», remató al final. Yo lo tomé entre las manos, asentí tratando de asimilar lo que estaba pasando. Me despedí y antes de salir me pidieron que estuviera atento a mi teléfono por cualquier cosa. Asentí nuevamente y me fui a casa ansioso por descifrar lo que estaba escrito en el libro rojo. Es un diario. Fue lo primero que supe cuando pasé los dedos por las primeras líneas. El diario de mi hermana. No pude evitar sentirme mal en esos momentos. Los recuerdos vinieron a mí y chocaron junto con los sucesos del día en mi mente. Mi hermana estaba muerta, y no solo eso, disecada como si algo la hubiera consumido en vida. Pensaba esto mientras distraído pasaba los dedos por el papel lleno de puntos, cuando vino a mi mente las palabras: «Llegaron de noche». Me detuve a leer minuciosamente y me remití a la entrada de ese día para leer. 28 de enero del 2023. Hoy las cosas habían sido igual que siempre. El trabajo bien, la vida bien. Solo me pesó un poco la soledad, pero nada de esto es importante. Hoy sucedió algo que me tiene un tanto perturbada. Cerca de la medianoche tocaron la puerta de la calle. Eso me extrañó mucho. Nadie me visita, menos a medianoche, y las que raras veces llegan a venir a mi casa tocan el timbre, no la puerta. Me acerqué al pórtico para ver si no había sido mi imaginación y esperé unos segundos hasta que volvieran a tocar. Eso me puso un tanto nerviosa, así que le puse los seguros a la puerta que descuidadamente había dejado sueltos. Volvieron a tocar y en esta ocasión pregunté quién era y una voz de niño dijo desde fuera: «Señora, buenas noches. Disculpe que la molestemos, mi hermano y yo, pero nos preguntábamos si nos podía dejar pasar para llamarle a nuestra madre. Verá, venimos al circo y nos quedamos más tiempo del que debíamos y ya pasó el último camión. Ella debe de estar muy preocupada y queremos avisarle que nos iremos caminando y que tal vez lleguemos un poco tarde. ¿Sería tan amable de abrirnos la puerta para hacer esa llamada?». En cuanto escuché eso, sentí lástima y me apresuré a abrir, pero me detuve inmediatamente. Pensé que podría ser una trampa. «Lo siento», les dije a los niños, «pero no tengo teléfono». Ellos se quedaron en silencio unos momentos y luego dijeron: «Bueno, entonces, ¿nos podría hacer favor de completarnos para tomar un taxi y llegar rápido? Mamá debe de estar muy preocupada». Les dije que eso sí lo podía hacer y ellos dijeron: «Excelente, ábranos la puerta para recibir el dinero». Yo les dije que no había necesidad, que en un momento les deslizaba el dinero por debajo de la puerta. Otra vez silencio, en lo que fui por mi cartera y saqué un billete para pasarlo por debajo. Luego el otro niño le dijo a su hermano, casi en secreto pero perfectamente audible: «Tengo ganas de ir al baño, dile que nos deje pasar». Seguido de esto, el chico que llevaba la conversación hizo la petición de su hermano en voz alta, pero yo me volví a negar, diciendo que les estaba dando suficiente para irse en un taxi a pagar un baño público o en una gasolinera. El niño menor después entre sollozos dijo que no podía ver. El mayor entonces le dijo: «De seguro otra vez te está subiendo la presión en los ojos. Siéntate un momento, ahorita se te pasará». Luego el chico más pequeño le preguntó al mayor:
Me voy a quedar ciego, ¿verdad? Hubo un silencio incómodo y luego contestó: ya verás que no. Seguiremos trabajando para conseguir el dinero. Eso que escuché me desarmó. Yo sabía lo que era padecer la ceguera, la angustia, el temor que se siente de saber que jamás volverás a ver. Luego, en contra del buen juicio, me levanté del piso y abrí la puerta. Sentí que algo no estaba bien con esa acción, pero no le di importancia. Los niños guardaron silencio y les dije: pasen. ¿Qué le pasa a tu hermanito? Me dirigí al mayor, pero antes de contestarme, él preguntó: ¿usted nos está dejando pasar a su casa libremente? Yo asentí con la cabeza, pero un niño pequeño preguntó: ¿qué dijo? No le escuché. Entonces yo dije: sí, pueden pasar. No sabría definirlo. Tal vez es un sexto sentido que adquirimos los invidentes. Quizá haya sido mi imaginación, pero sentí que sonrieron con complacencia maliciosa. Cuando entraron a la casa, algo cambió en el ambiente. Me sentí incómoda en mi propia casa, incómoda como quien es perseguido en la calle por extraños, como el que va a reconocer un cadáver o algún lugar. Los chicos pasaron y se sentaron en la sala. Luego uno de ellos comenzó a hablar, pero no entendí qué decía. Su voz se difuminó con un zumbido hondo que fue creciendo hasta ocuparlo todo. Si lo pudiera describir, es como si alguien viera una luz tan intensa que lo abarcara todo, y aunque quisiera voltear a otro lado, lo único que vería sería siempre una pared blanca. Así fue lo que me pasó. Cuando logré recobrar mi conciencia, estaba en la casa, en mi cama. Me levanté a toda prisa a revisar mis cosas. Sentí que quizá me habían drogado para robarme mientras dormía, pero extrañamente todo estaba en su lugar, en orden, no faltaba nada y los niños no estaban. Tal vez todo fue un sueño. 29 de enero del 2023. Me desperté tarde, me sentía un poco cansada, tal vez dormí mal. El día transcurrió sin contratiempos, monótono, igual que todos los días, hasta que llegó la medianoche y volvieron a tocar, recordándome lo que pensé había sido un sueño, y regresaba para golpearme con cada toquido en la puerta. Traté de quedarme en silencio, evitando el llamado, pero desde el otro lado de la puerta, la voz de un niño, como si fuera la imitación de uno, dijo: ¡abre, Ana! Y de nueva cuenta perdí la conciencia. No sé qué está pasando, estoy escribiendo esta página de madrugada. Desperté y me siento desorientada. Tengo miedo de bajar a ver si esos niños están en la sala. Voy a esperar hasta la mañana para investigar. 30 de enero del 2023. Son las 3 de la tarde y acabo de despertar. Algo no está bien. Creo que estoy teniendo lagunas mentales. No recuerdo qué pasó en la noche. Leo mis anotaciones anteriores y escribo sobre niños que invito a mi casa, pero francamente no recuerdo nada. 3 de febrero del 2023. Todos los días escribo en mi diario las entradas del día, sobre todo como bitácora, para saber si omití hacer algo importante o examinar mi estado de ánimo, el cual ya ha caído varias veces cuando entro en depresión por mi ceguera. Lo hago para sacar cita con el médico y tratarme, pero tengo 4 días que no escribo nada. Ya es viernes. En mi trabajo no hay queja de nada. Al parecer me he presentado y he entregado todos mis pendientes a tiempo, pero tengo una laguna insalvable. Tendré que ir al médico. 4 de febrero del 2023. Estoy asustada. De pronto me encontré sentada en la mesa por la tarde comiendo pizza con lo que se oía eran muchos niños. Cuando pregunté qué pasaba, uno de ellos me contesté que yo era muy ocurrente. Los demás chicos se rieron. Luego nada, oscuridad, desmemoria. Algo no está bien. Me siento muy débil y no recuerdo nada de lo que pasa. Antes conocía mi casa y ahora camino tropezándome con cosas que no estaban ahí. Hay montones de cajas y envases de refresco y comida. No tengo idea de cómo ha llegado todo eso, pero creo que dejé pasar unos vagos y están viviendo a mis expensas. No sé cómo han hecho para drogarme, pero esa es la única opción que se me ocurre porque todo es muy confuso y mi casa se ha vuelto una posilga. Tengo que estar atenta y ver en qué momento me suministran las drogas. 5 de febrero del 2023. Hoy desperté a las 10 de la mañana. Algo huele mal, muy mal. Intenté caminar por la sala, pero no me fue posible. Topé con unos montículos extraños. Cuando me estiré a sentir qué era, me embarré la mano con un líquido baboso y maloliente. Cuando me repuse de las náuseas, volví a sentir que era eso que estaba allí en el piso. Con toda la repulsión del mundo examiné lo que parecía, por su forma, un balón de fútbol americano, un poco inclinado, pegado por estas babas al piso, pero su consistencia la pude percibir que estaba hecha de cartones, botellas y basura de todo tipo.
Después quise hurgar adentro de esta cosa, pero un presentimiento me detuvo. Eran mis dedos sobre la extraña bola que me regresaba una vibración parecida al ronroneo de algún gato. Algo estaba en su interior, algo vivo. Me levanté asustada y topé con otro de estos capullos y al tocarlo me di cuenta que en efecto algo estaba dentro. Después me topé con otro aroma. Olía a excrementos y cartón mojado, a humedad rancia, como si todo estuviera cerrado desde hacía días. No me había percatado del calor intenso que se sentía. Caminé hacia la cocina para tomar algo de agua y al tocar la pared me embarré con algo que estaba adherido a ella. La sensación pastosa y dura me remitió al recuerdo de cuando tenía que recoger los excrementos de mi perro cuando era niña, con la mano cubierta con una bolsa. Asqueada me la acerqué para olerla y el hedor inconfundible de mierda me golpeó. Algo enorme había cagado en mi pared. Desesperada me fui tropezando con ingentes cantidades de basura. Al tocar las paredes todas estaban llenas de estas deposiciones que se hacían en vertical por algo que podía caminar por las paredes. Llegué al baño aterrada y casi vomitando. Me lavé lo mejor que pude y salí a buscar mi teléfono, pero a pesar de que lo encontré estaba roto. El teléfono de la casa igualmente roto, el módem no estaba. Me di cuenta que me habían incomunicado. Salí corriendo hacia la puerta y tropecé cayendo al piso. Cuando estiré las manos para levantarme, sentí unos huesos con una carne seca y adherida. Cuando lo palpé mejor, sentí las cuencas vacías de un cráneo que no podía definir en ese momento si era de algún gato, un perro o algo peor. Me levanté y corrí hacia la puerta, pero al llegar a ella casi grito. No tenía manija ni chapa, no tenía aberturas. La habían sellado con el líquido ceroso con el que estaban hechos los capullos, pero este ya había secado y era duro, como una piedra. Corrí a la ventana y lo mismo. Luego escuché ruidos. Algo se movía en los capullos. Intuí que si seguía viva era porque creían que estaba catatónica, así que corrí a mi cama. Me acosté y me fingí dormida. 6 de febrero del 2023. No sé qué hora es. No sé qué habrá pasado, pero he estado consciente y desearía no haber despertado. Hubiera preferido haber seguido en el sopor del sueño narcótico en el que estaba y no saber nada, pero tengo que dejar testimonio de lo que está pasando. Tal vez alguien me vigila. Tal vez piensan que hago punzones en esta hoja solo para entretenerme o terapia de algún tipo y me dejan hacerlo. O eso es lo que creo. Como sea, tengo que dejar escrito esto como una advertencia de lo que está pasando a quien encuentre mi cuerpo. Sí, sé que voy a morir. Ojalá no fuera así, pero es la sensación que tengo. Hay ruidos, creo que vienen. Si esta es mi última entrada, les dejo como advertencia que jamás le abran la puerta a un niño en la noche y si por alguna estúpida razón lo hacen, jamás los inviten a pasar. Creo que todo esto se hubiera evitado si... 7 de febrero del 2023. Parece que duermen en esos capullos gigantes hechos de porquería. Ayer despertaron haciendo ruidos grotescos, hablando en un idioma soterrado y hondo que poco a poco se fue convirtiendo en voces de niños que comenzaron a reír y jugar. Uno de ellos le dijo a otro: ve por Anita para que coma. Me fingí dormida cuando llegó a mi cuarto. Me tomó del brazo y comenzó a recitar algo que me mareó. Sin pensarlo, me comencé a mover en péndulo. Perdí la voluntad de mis movimientos, pero extrañamente no de mi conciencia. Luego me dijo el niño: ven a comer, Anita. Y yo obedecí sin resistencia. Me senté en la mesa y comí el asqueroso menú que me pusieron, el cual me causó náusea y el que omitiré por ser demasiado repulsivo. Las cosas esas hablaban como niños y departían en la mesa fingiendo una conversación que, sin importar lo animada que estuviera, no tenía sentido. Era un lenguaje inventado e inconexo. Cuando acabaron, me sentaron en un sillón donde anteriormente yo tenía mi escritorio. Luego uno de ellos dijo: gracias por dejarnos entrar, todo es con tu permiso. Y sin decir nada más, sentí un punzón como el de un mosquito pero más grande, y seguido de ese, muchos más. Conté más de 20, me debilité rápidamente. Los malditos me estaban chupando la sangre. Después me desmayé. No sé qué día es, pero imagino que todavía estamos en febrero. He perdido la noción de todo y creo que mi vida se está acabando. El moverme es cada vez más penoso y creo que ya no me alimentan. No lo sé, no importa. Espero que quien lea esto tome las precauciones pertinentes. Encuentren a estos malditos y los exterminen.
No he vuelto a quedar inconsciente después del 7 de febrero, porque puedo escucharlos de día y de noche. No sé por qué habrá pasado. Tal vez me acostumbré al narcótico que me suministra. No perdieron la capacidad de mantenerme dormida. Al parecer, hicieron un hoyo en el techo, el cual tapan desde afuera. Seguramente esto lo hicieron para sellar mi departamento y evitar que me fugara. Cuando abren la trampilla, entra un poco de aire, así que puedo saber cuando salen. Al cabo de unas horas regresan con animales vivos a casa y los escucho reptando por el techo y las paredes. Estas cosas se adhieren a las superficies como si fueran unas malditas cucarachas. Hay veces que traen bebés que no dejan de llorar. Los animales son sacrificados, no antes de que sufran un par de horas. Creo que disfrutan el sabor de la carne de los animales aterrados de los que seguramente me alimentan, pero a los niños los mantienen con dolores tan grandes que seguidos se desmayan para que, en cuanto recuperan la conciencia, los vuelven a torturar una y otra vez hasta que sus llantos solo son un barullo imperceptible. Ahí es cuando los gritos eufóricos de las bestias que me mantienen cautiva se vuelven frenéticos y acaban con el pequeño en un baño oloroso de sangre. Ha pasado otro día. No puedo soportar lo que hicieron conmigo. Me volvieron a dar el maldito caldo con el que me alimentan. Cuando me llevé la presa de carne a la boca, en contra de mi voluntad, estaba yo consciente, pero sin tener el control de mi cuerpo. Sentí en mi lengua, antes de masticar, los deditos de un bebé que se rompieron entre mis dientes al cerrar la boca. ¡Malditos! Ya entendí qué es lo que pasa. Se alimentan de mi miedo. Seguramente en las horas perdidas, las que yo no recuerdo, me han de torturar para después beber mi sangre llena de adrenalina. Creo que ya sé qué hacer para liberarme de esta plaga. Creo que estamos en marzo. El aire cálido se cuela por la trampilla. Yo creo que los desgraciados están creciendo. Ahora las presas que traen son más grandes. Y la noche anterior escuché una vocecita que decía: «Mamita, mamita». Entre llantos y sollozos: «Ya no me voy a portar mal, mamita». Luego uno de los niños le dijo que no se preocupara, que irían por su mamita. Después le dijo a la niña que cerrara sus ojos, y cuando la niña obedeció, la jauría se abalanzó sobre la pequeña. Ya tomé la decisión. Me resistí a hacer esto, pero no tengo opción. Estas bestias han crecido tanto que sus deposiciones asquerosas llenan todas las paredes. Seguramente no tardarán en traer niños más grandes aquí. Estas bestias se alimentan de mi sangre periódicamente. La siguiente toma será hoy en la noche. Fui a la alacena en la parte de los químicos y afortunadamente no han tocado nada de allí. El veneno para ratas que uso tiene la extraña particularidad de matar y secar el cuerpo del animal cuando lo consume. Hoy me tomaré el frasco completo y con suerte se atascarán de mi sangre envenenada. Espero que todos caigan muertos junto conmigo. Creo que puedo liberar al mundo de este nido y no sé si lo logre, pero al menos les quitaré el gusto de torturarme. Una cosa más. Nunca les des permiso de entrar a tu casa a nadie después de medianoche. Sí, agente Ronson. Sí, soy el hermano de Ana Ibarra. Ya sé lo que dice el diario de mi hermana. Tengo que verlo para explicarle. Hay algo urgente que debo de decirle. Mi hermana tomó veneno, pero no se suicidó. Espere, están tocando la puerta. ¿Es usted el señor Alan Ibarra? Sí, ¿podría dejarnos pasar? Tenemos algo que decirle de Anita. ¿Quiénes son ustedes? Somos sus vecinos. Déjenos pasar y le podremos explicar. Agente Ronson, el libro tiene la clave de todo lo que pasó. Estoy viendo por la mirilla de mi ventana a unos niños pálidos. Alan, déjanos pasar. Es muy importante. Sus ojos, no puedo dejar de verlos, agente. Venga a mi casa, tiene que ayudarme. No me puedo resistir. Voy a abrir la puerta. Alan. Alan. Conteste, Alan. Alan. Alan.